Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar con nuestro análisis sistemático de las Sagradas Escrituras y hemos llegado al capítulo número 11 del libro del profeta Isaías. Este capítulo es la continuación de lo que hemos venido analizando desde el capítulo 7, después del llamamiento que Dios le hizo a Isaías, la reconfirmación de su ministerio profético. Pasamos al tiempo del rey Acaz, y en este tiempo había una adversidad porque los asirios estaban amenazando los territorios de Israel y de Judá. Israel se había aliado con Siria contra Judá para que, al fortalecer, por así decirlo, estas tres naciones, se pudieran confabular contra Siria. Judá pide ayuda a los asirios para atacar a Israel del norte, pero esta alianza era peligrosa para el pueblo de Judá y Dios envía al profeta Isaías para advertirles que no hicieran eso, sino que aprendieran a confiar en el Señor. Y a través de algunas alusiones mesiánicas como una virgen concebirá y dará a luz un hijo, o niño nos es nacido y el principado sobre su hombro y será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos capítulos que hemos venido estudiando nos hacen referencia directa a las promesas del Mesías que pagaría el precio del pecado de toda la humanidad. Promesa que venía haciéndose desde el Edén. Desde Génesis, Dios dijo al hombre y a la mujer que a través de la simiente de la humanidad, aplastaría la cabeza de la serpiente, o sea, la cabeza del maligno, de Satanás, y le pondría fin al pecado. Ellos serían redimidos. Pero en el contexto del profeta Isaías, las devastaciones vendrían a causa de la infidelidad tanto del pueblo de Israel en el norte como de Judá en el sur, y es una advertencia para ti y para mí, como pueblo de Dios del tiempo del fin, a aprender a hacer la voluntad del Señor. En el versículo número 1 del capítulo 11 dice: del tronco de Isaí, es decir, de la descendencia de David, saldrá una vara y un vástago retoñará de sus raíces. Del tronco. ¿Por qué se habla del tronco? Porque el árbol ha caído. El árbol ha sido cortado. ¿Cuál árbol? El árbol de Judá. En el libro del profeta Daniel vamos a ver cómo se compara a Nabucodonosor y a su reino con un árbol que crece y cubre gran parte de la tierra y hace sombra y sustento para muchos animales. Pero ese árbol sería cortado, como queriendo decir quitarle la fuerza a su reino, a su poder, a su señorío. Judá perdió ese poder que tenía humanamente hablando, porque iba a ser devastado por los asirios, aunque Dios también castigaría a los asirios, a los cuales se les llamó la vara del Señor. Entonces la vara también sería castigada. Asiria sería el instrumento que Dios utilizaría, y del tronco de Isaí, de la descendencia del tronco, del cepo, de lo que quede del pueblo judío y del trono de David, se levantaría un vástago, un retoño. Saldría una rama que florecería con el tiempo. Ahora, esta vara evidentemente hace alusión al Mesías prometido. O sea, Isaías está proyectando al Mesías. Y ya a partir del versículo número 2, dice que el Espíritu del Señor reposará sobre esta vara, sobre él. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de reverencia al Señor. El Mesías mostraría el verdadero carácter amoroso del Padre Celestial. El Mesías sería el reflejo de la divinidad. Por eso es que Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Jesucristo es Dios hecho hombre. Ahora, algunos han tratado de explicar de que este vástago, o esta vara, o este renuevo
de la casa de Isaí representa a alguno de los reyes de Judá. En el contexto literal es posible que hiciera alusión a alguno de los reyes, quizás Ezequías, quizás Josías, pero por sobre todo el personaje principal es el Mesías, porque esa era la promesa que podía fortalecer la fe del pueblo judío. El Mesías vendrá, y el Mesías ya vino. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Versículo número 3. Se deleitará en reverenciar al Señor, y no juzgará según la apariencia, ni decidirá por lo que oigan sus oídos. Lo interesante es que Cristo conoce el pensamiento del corazón humano. Cristo no necesita que nadie le diga nada de lo que hay en la mente de cualquier persona. Y aquí hay un mensaje para nosotros, porque como líderes y como representantes del Señor, no podemos juzgar según las apariencias. El juicio no nos corresponde a nosotros en este momento, le corresponde al Señor. Y el Señor no juzga según las apariencias, ni por lo que escuche en sus oídos, sino porque Él sabe realmente lo que hay en la mente de cada uno. Versículo 4. Él juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad en favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, es decir, con su mensaje, con su palabra, con su voz, con sus exhortaciones. Todo lo que Cristo enseñó era una corrección y era un mensaje que podía acercar más a las personas al Padre. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío, matará el pecado que hay dentro de nuestro corazón. Hará una transformación por la obra del Espíritu Santo. La justicia será el cinto de sus lomos o del costado, ¿sí? Será vestido de justicia, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Versículo número 6. Morará el lobo con el cordero. Esto hace alusión a dos cosas. Evidentemente tiene que hacer referencia a lo que está sucediendo o lo que estuvo sucediendo en el contexto histórico real. En el tiempo del profeta Isaías vendrían las devastaciones, vendría la crisis, ya había una crisis moral, de liderazgo, había una crisis de identidad, ahora vendría una crisis social y económica terrible, pero Isaías proyecta hacia una vida mejor, hacia una renovación desde lo literal a lo espiritual. Entonces Dios dice, mira, morará el lobo con el cordero. Cuando tú lees esto desde el punto de vista escatológico, desde el punto de vista profético de los eventos finales, tú piensas en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Pero desde el punto de vista literal, este lobo y el cordero puede representar a ciertos grupos de personas donde ya no vivirán en enemistades, porque habrá un cambio y una transformación del corazón. O sea, tiene estas aplicaciones. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y el niño los pastoreará. Habrá armonía y habrá paz, porque al Mesías se le llama príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Habrá paz. En la transformación de la mente y el corazón aprendemos a depender de Dios, y hay paz y armonía entre nosotros. Esa armonía debe comenzar ahora, cuando Cristo mora en tu corazón. Hay armonía en todas las áreas de nuestra vida, desde lo social, familiar, académico, espiritual, religioso, lo que sea. Dios proporciona paz, y la transformación tiene que comenzar aquí, en este preciso momento. No podemos estar en enemistades, ni con nuestra familia, ni con nuestros compañeros de estudio ni trabajo, ni con nuestros hermanos de fe, y mucho menos con los que pertenecen a otras denominaciones religiosas. Debe haber armonía sin vender los principios. Los principios son firmes. Es que esos principios es los que nos ayudarán a vivir en armonía con Dios y con nuestros semejantes. El niño los pastoreará. Imagínense que Jesús dijo que el que no fuera como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. El corazón de un niño es inocente, es humilde, es noble, es sincero.
y está constantemente aprendiendo. Y nosotros aprenderemos a pastorear, a dirigir. Nosotros aprenderemos a vivir en plenitud, en contacto con nuestro Padre Celestial a través de Cristo y la obra del Espíritu Santo y con nuestros semejantes. La vaca y la osa pasarán en compañía, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como buey. Esto evidentemente es transformación. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspide, es decir, de la serpiente. La serpiente representa a Satanás, pero desde el punto de vista escatológico, que por supuesto habla de la tierra nueva, los animales serán mansos. Pero desde el punto de vista ya de la aplicación tanto literal como la que nos compete a nosotros en este tiempo, es decir, que no le tendremos miedo a Satanás, porque el Señor es nuestra protección. También dice que el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora, por la protección que Dios nos da. Versículo número 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena, y aquí está el secreto de por qué ocurrió esto. ¿Por qué ocurre toda esta transformación y por qué Dios proporciona todas estas virtudes y beneficios? La respuesta está en el versículo 9. La tierra estará llena del conocimiento del Señor, como el agua llena el mar. Habrá conocimiento. ¿Cuándo debe comenzar ese conocimiento? Ahora. La razón por la cual Judá e Israel cayeron en la desgracia fue por la falta de conocimiento, no porque no había conocimiento, sino porque no quisieron aceptarlo. Y hoy el mundo está como está por falta de conocer al Señor. ¿Pero cómo lo van a conocer? A través de nuestro testimonio, porque podemos decir, esto realmente funciona. Esto realmente es bueno para mi vida. Yo lo estoy viviendo, yo lo estoy experimentando desde lo personal hasta lo familiar y lo social. Habrá conocimiento de Dios. Estamos tratando de conocer la voluntad del Señor cada día y demostrando que sí realmente es el camino por donde debemos andar. La tierra estará llena del conocimiento del Señor, como el agua llena el mar. En ese tiempo, la raíz de David, que hace alusión a Cristo, al Mesías, será la bandera de los pueblos. Cristo será exaltado, pero no solo de nombre. No solo de nombre. Algunos me hacían comentarios con respecto al versículo 1 del capítulo 4 que ya estudiamos, yo lo expliqué, pero algunos dicen, mira, siempre lo habíamos entendido como que muchos se dirán o se identificarán con Cristo, pero vivirán según sus obras. Bueno, eso es una aplicación que se le puede hacer. Eso es una aplicación. Muchos dicen ser cristianos de nombre, pero en realidad no viven el cristianismo. Y según lo que dice el versículo, la raíz de David, que es el Mesías, Cristo, será la bandera de los pueblos. Y desde el contexto literal, Israel y Judá debieron haber vivido esperando la venida del Mesías con ansias, como tú y yo hoy debemos esperar el retorno de Cristo a la tierra. La raíz de Isaí será la bandera de los pueblos, las naciones se juntarán a ella, o sea, a la bandera, al Mesías, y el lugar de su reposo será glorioso. En ese tiempo el Señor volverá a extender su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún esté, y se menciona diferentes lugares. El Señor va a traer de diferentes rincones de la tierra a su pueblo así, no tanto a la tierra de Jerusalén, a la cual todavía se están peleando por esa tierra que es normal como cualquier otra tierra. El Señor traerá a todos así donde quiera que nos encontremos. Nos busca, el Señor nos busca, no importa que estés en Europa, en Asia, que estés en Oceanía, en América, en los lugares más recónditos. Dios te busca de alguna u otra manera. El Señor te trae así y hace que la luz resplandezca en tu vida. Y aquí se menciona a Siria, Egipto, Partis, Etiopía, Persia, Caldea, Hamás y las islas del mar. Versículo 12, levantará bandera, que la bandera es la verdad presente, que Cristo es Dios, que Cristo es nuestro intercesor en el santuario celestial, que Él ya pagó el precio del pecado por la humanidad en la cruz del Calvario,
que vendrá de nuevo en gloria y majestad. O sea, todo ese mensaje, toda esa bandera se levantarán en todas las naciones y juntarán a los de alrededor de Israel y a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ahora, esto hace alusión también a lo que aparece en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14, donde se habla de un grupo de personas llamados los 144,000, que en realidad son una gran multitud, y dice, son de todas las tribus de Israel, porque Juan escuchó que eran de las 12 tribus de Israel, pero cuando se volteó para mirar se dio cuenta que eran habitantes de toda la tierra. Y los habitantes de toda la tierra son llamados a congregarnos en el nombre del Señor, es decir, tener el mismo sentir, el mismo pensamiento, el mismo propósito. No es simplemente agarrar a todos los que sean de la religión judía y llevarlos a la tierra de Israel. Eso no es lo que quiere decir, aunque algunos los hayan interpretado de esa forma. Versículo 13, se disipará la envidia de Efraín, pero Efraín ya había sido deportada, pero volverían. Efraín es Israel del norte, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no envidiará a Judá, ni Judá afligirá a Efraín. O sea, ya no habrá ese conflicto ni entre naciones, ni entre religiones, ni entre hermanos. O sea, aquí hay paz plena, aquí hay armonía, sino que se levantarán contra los filisteos del occidente, que de manera literal vendrían siendo los que están hoy en Gaza, en Palestina, pero antiguamente era la tierra de Filistea. Por eso es que algunos lo toman de manera literal como que tenemos la libertad de ir a atacar. No, o sea, cuando habla de los filisteos está hablando de sus convicciones erradas. Una lucha contra el mal, no contra las personas, porque Dios quiere salvar a las personas, pero quiere cambiar su mentalidad. Se levantarán contra los filisteos del occidente y saquearán también al oriente, a Edom y a Moab, que son naciones que ya no existen, aunque los territorios se llaman de otra forma. Les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. El Señor secará la lengua del mar de Egipto. La lengua del mar de Egipto, o sea, el mar rojo. Esto hace alusión a la liberación de la esclavitud del pecado. Como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, el Señor permitirá que su pueblo pase en seco. El Señor allanará el camino. Y aunque pasemos por el desierto, Apocalipsis dice que la mujer que está en el desierto es sustentada por el Señor. O sea que Dios provee para su pueblo, Dios nos ayuda en medio de las adversidades, porque vivimos en la bendita esperanza, y aquí hace alusión a la liberación. El Señor secará la lengua del mar de Egipto, con un viento abrasador agitará su mano sobre el río Éufrates. Imagínate que pasamos de Egipto al río Éufrates. Entonces, Egipto hace alusión a la esclavitud. Su liberación es también la liberación del pecado. Ahora, vamos al río de Éufrates. El río Éufrates hace alusión a Babilonia. Babilonia también se menciona en el libro de Apocalipsis como la gran ramera, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el Señor nos invita a salir de Babilonia. El hecho de que el río Éufrates se seque, porque aquí lo dice un fuego abrasador, un viento abrasador agitará su mano sobre el río Éufrates. El río Éufrates era lo que le daba seguridad a Babilonia. Cuando ese río se desvió, Babilonia quedó indefensa. Entonces, no importa qué tipo de poder haya sobre la tierra, no importa qué tipo de conducta o de arrogancia que haya en el corazón de las personas, Dios aplaca esa arrogancia y levanta a los humildes, los exalta. Entonces aquí Babilonia hace alusión a la idolatría. Egipto, la esclavitud, Babilonia, la idolatría, todo eso será herido con 7 corrientes, o será herida sus 7 corrientes, y lo podrán cruzar con sandalias, porque tendremos la protección de Dios. Bien, termina el versículo número 16 diciendo, y habrá un camino para el remanente de su pueblo. No importa dónde tú te encuentres, no importa en qué circunstancia estés viviendo, no importa qué crisis estás pasando en este momento. La promesa del Señor para ti y para mí, como lo fue para el pueblo judío en el tiempo del profeta Isaías,
es que el Señor abre un camino para el remanente de su pueblo. Ese remanente que es atacado en el capítulo número 12 de Apocalipsis por el dragón. Ese remanente que persevera en la obediencia a los mandamientos de Dios y en el testimonio de Jesucristo. Ese remanente que se describe en los capítulos 7 y 14 como un grupo de 144,000 vestidos de ropas blancas. Ese remanente podemos ser tú y yo en este día. Habrá un camino para el remanente de su pueblo. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino. Hoy debemos ser verdaderos cristianos. Hoy el cristianismo ha sido muy pisoteado por los infieles y hemos dado una proyección errada al resto de las denominaciones no cristianas. Ustedes saben que el cristianismo se divide en dos. El cristianismo católico, que lamentablemente está sumido en la idolatría, y el cristianismo protestante, que lamentablemente ha echado por tierra los principios establecidos por Dios. Aunque proclamen la obra del Espíritu Santo en su vida, Isaías dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Dios ha dado una ley, una norma, ha dado una advertencia y nos brinda una promesa. Para ti hay un camino, porque tú formas parte del remanente que guarda los mandamientos de Dios. Hay un camino que quedó en Asiria, así como lo hubo para Israel en el día que subió de Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto se encontraron con el mar. Humanamente era imposible cruzar el mar, pero Dios hizo un milagro. Después llegaron al desierto, era imposible vivir en el desierto, pero Dios proveyó de seguridad con columna de fuego y columna de nube, y enviaba pan todos los días, pan que caía del cielo, y los reeducó, les mostró su voluntad, les dio su santa ley escrita con su propio dedo. Y aún teniendo toda esa información y toda esa experiencia que se transmitió de una generación a otra, el Señor dice aquí en el profeta Isaías que el buey y el asno son más inteligentes porque estos animales conocen a su Señor y el pesebre donde habitan. Pero su pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero hoy hay conocimiento, hoy hay luz, una luz que fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. Para ti y para mí hay un camino, y ese camino es Cristo Jesús. Que este mensaje fortalezca cada día más nuestras convicciones. ¿Qué te ha parecido este capítulo? Si tienes algún comentario o alguna experiencia personal, comparte tu experiencia, demuéstrale a las demás personas que vale la pena seguir este camino. Vamos a orar. Querido Dios Todopoderoso, gracias Señor por esta instrucción, por este mensaje. Gracias porque tú eres la fortaleza de nuestra vida. Gracias porque nos muestras un camino y porque ha quedado un renuevo, un retoño. Las promesas se han cumplido, el Mesías ha venido. Lamentablemente muchos hoy lo rechazan y otros que se dicen ser tus seguidores lo niegan, pisoteando tus mandamientos. Perdónanos, Señor, transfórmanos, permítenos vivir de acuerdo a tu voluntad y ser una luz a las demás naciones. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación es para que puedas acompañarme en el próximo capítulo, el capítulo 12, que es un capítulo muy corto, pero que a la vez es un canto de adoración a Dios que nos permite saber que en medio de la adversidad el Señor es nuestra fortaleza. Que Él pueda guiar tus pasos a lo largo de este día. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y compártelo con tus amigos, familiares y conocidos para que ellos también puedan crecer en lo que Dios nos ha revelado.